Estamos a un minuto de comenzar. Por favor, agradeceríamos si comparten nuestra transmisión en Facebook para que pueda llegar a más personas. Y no se vayan, por favor. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a otra conferencia más de Aquapad. El día de hoy, bueno, pues tenemos una charla muy interesante. Es a cargo del doctor Anwar Makhlouf Trejo, a quien yo tengo el gusto de conocer ya desde hace un tiempo y he trabajado con él en diversas ocasiones. Él estudió medicina veterinaria y zootecnia en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Posteriormente realizó la especialidad en medicina y cirugía de fauna silvestre en el Hospital Veterinario de Especialidades de Fauna Silvestre y Etología Clínica de la UNAM. Ha realizado diferentes estancias y voluntariado en el vivario de la FES Iztacala, en la dirección de zoológicos, en el zoológico de Chapultepec. También ha realizado rotaciones en los zoológicos como Yumka, Sofari, Zacango, y también hizo una estancia en la Clínica Veterinaria La Marina, Exóticos en España. Actualmente es el médico encargado del área de mascotas no convencionales en el Hospital Veterinario VETME, así como encargado de consulta externa de animales de compañía no convencionales en el Hospital Veterinario de Alta Especialidad Delta. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Anwar y muchas gracias por acompañarnos esta noche, Anwar. Muchísimas gracias, doctora Daniela, y también al doctor Rubén por la invitación, y espero les guste, ¿no? Perfecto, pues de nueva cuenta les agradezco a todos su presencia en esta época donde hay seminarios y charlas prácticamente diario, diferentes webinars, diferentes cursos, incluso, pues les agradezco muchísimo su interés por este tema. Y pues bueno, tal vez para no tener como mucho más tardanza en la presentación, vamos a irnos directo al contenido, ¿vale? Para esta charla, eh, pues voy a comentarles acerca de una introducción sobre las urgencias en medicina veterinaria. Asimismo, platicaré brevemente de las características anatómicas y fisiológicas de las principales especies que llegan a consulta y en particular voy a enfocarme a 4 especies que son las que comúnmente vemos en México. Asimismo, hablaremos de las consideraciones para el manejo de urgencias en la clínica. También hablaremos sobre la aproximación a la situación de urgencia, el triage y después el monitoreo y nuevamente una aproximación o una evaluación secundaria después de haber hecho el triage. Las principales causas de urgencias en mamíferos y vamos a platicar un poco acerca de las conclusiones. ¿Vale? Pues los animales de compañía no convencionales o las mascotas exóticas es un grupo reciente en el campo de la medicina veterinaria y decimos reciente aunque realmente no lo es tanto, ¿no? Prácticamente llevamos desarrollando este campo en los últimos 30 años y para ser ya muy lejano esa fecha, pero aún así sigue habiendo un gran vacío de conocimientos, de técnicas, incluso de falta de información en cuanto a cómo se tiene que tratar, cómo se tiene que desarrollar la medicina en este grupo. Y es un campo que está en investigación en desarrollo continuo, ¿vale? Creo es un área de oportunidad muy importante aquí para poder realizar diferentes estudios todavía de cómo se debe de hacer la medicina en fauna silvestre, en particular en animales de compañía no convencionales.
Asimismo, tenemos que los motivos de consulta más, digamos, que más se presentan durante la consulta son unas situaciones de urgencias. Muchas de ellas, como vamos a platicar, son difíciles de identificar para los propietarios y puede ser que pues, se presenten ya cuando el cuadro está muy avanzado. Sin embargo, tenemos situaciones que pueden presentarse tal vez como en perros y gatos, que son situaciones donde, pues, como dice la palabra, ocurren de manera emergente y requieren de una atención inmediata. Asimismo, vamos a platicar que estas especies son susceptibles al estrés y al dolor, lo cual tampoco no es algo nuevo para la medicina veterinaria, pero en particular estas especies pueden llegar a presentar diferentes complicaciones por estos dos elementos, estos dos factores, que puede ser que nuestra medicina, nuestra atención de urgencia no siempre sea exitosa. ¿Vale? Asimismo, ¿no? Quisiera comentarles que, pues, hoy por hoy, ¿no? la medicina de animales no convencionales está tomando mayor relevancia. Hace algunos años, ¿no? La gente, pues, no pretendía pagar una consulta tan cara o no pretendía eh, como invertir mucho más dinero en este tipo de mascotas, principalmente por el precio. Sin embargo, afortunadamente, yo creo que al menos lo que se puede observar en la Ciudad de México es que se tiene una mayor cultura de manutención y el pensamiento de la gente está cambiando para bien, ¿no? Creo que ya son mayor la cantidad de personas que pueden como ser sensibles ante estas situaciones y que también tienen un mayor vínculo a este tipo de mascotas, ¿no? Y aunque saben, por ejemplo, ¿no? Un hámster, un ratón, puede ser una mascota fácil de reemplazar, realmente prefieren invertir un poco más en su salud, en el diagnóstico incluso, y esto pues es muy importante, ¿no? Creo que algo que vamos a ir viendo durante esta plática es que si ustedes están familiarizados con la atención de urgencia de perros y gatos, no vamos a ver cosas tan diferentes, ¿no? El abordaje y la medicina siempre es igual, no importa en qué especie se trate, pero vamos a tener como algunas consideraciones tal vez anatómicas y muchas fisiológicas que nos van a dar la pauta para tomar decisiones en el desarrollo de la consulta de esas especies. Como les comentaba, tal vez no vamos a abundar muchísimo en diferentes especies, y de hecho, durante el desarrollo de esta plática me di cuenta que hablar de urgencias en más de una especie es tal vez muy ambicioso y por lo tanto, bueno, me enfocaré únicamente en unas cuantas, tal vez las principales que llegan a consulta. Hablaremos sobre cuyos, conejos, hurones y erizos, ¿vale? Y me gustaría platicar algunos detalles de cada una de estas especies. Son detalles muy generales y que después podemos ir retomando. Vale, pues primero, yo creo que las mascotas más populares que se encuentran en la medicina de especies no convencionales son los conejos, seguidos por los cuyos. Yo creo que hace algunos años eran los hurones, pero en particular creo que ahora son más abundantes las consultas de erizos y por último los hurones. De ahí en fuera tenemos una gran cantidad de mascotas como chinchillas, ratones, ratas, jerbos, hámsters, que también se pueden presentar a consulta. Y creo que la base de mucha de esta medicina que podemos hacer la vamos a platicar en esta presentación. Vale, pues tenemos que tanto los cuyos como los conejos son mamíferos herbívoros. Desafortunadamente, enmascaran signos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se muestran fuertes y es tal vez un comportamiento que poseen evolutivamente, ¿no? No se muestran débiles, no se muestran enfermos para no ser una presa fácil. Y a pesar de que ya no están sometidos al estrés de vida libre, en cautiverio persisten estos elementos de enmascaramiento, ¿no? Digamos, estas habilidades de enmascarar signos. Por lo tanto, para los propietarios, sobre todo los propietarios que son novatos en la manutención de estas especies, puede ser difícil poder identificar cuando el paciente empieza a presentar una enfermedad, ¿no? También estas dos especies en particular son más susceptibles al estrés y ahorita vamos a platicar un poco
a qué hablamos de esta susceptibilidad. Los conejos son respiradores nasales obligatorios, lo cual dificulta un poco el manejo y tenemos que tener mucho a la manipulación, al transporte, incluso durante la examinación física tenemos que tener cuidado, ya que incluso podemos asfixiarlos si hacemos, o incluso esto podría ser un detalle muy importante a considerar durante el manejo de las heridas. Son especies que viven bastante tiempo, ¿no? A comparación tal vez de algunos otros mamíferos más pequeños, pero en particular los conejos tienen un promedio de vida de 8 a 10 años. Sin embargo, no podemos encontrar conejos mucho más longevos. Está reportado que pueden llegar a vivir hasta 15 años. Y pues bueno, siempre es importante mencionarle esto a los propietarios porque no todos van a llegar a esa edad y porque la gran mayoría presentan alteraciones muy importantes a partir de los 6 años, a edad a la cual ya se consideran pacientes gerontes. Tenemos también que, por otro lado, los cuyos viven un poco menos, bueno, el promedio de vida es de 6 a 8 años, también hay reportes de cuyos que han vivido un poco más. Sin embargo, también es importante mencionar que no todos llegan a vivir más de 8 años. Incluso yo creo que los cuyos en promedio, los que me ha tocado ver en consulta, no sobrepasan este promedio y a los 6, 7 años, pues presentan muchas alteraciones, algunas degenerativas, que imposibilitan que puedan llegar a una edad más longeva. Ambas especies, y aquí puede ser un tanto controversial dependiendo la bibliografía que consultemos, pero se estima que la frecuencia cardíaca en descanso sea entre 180 a 300, hasta 330 latidos por minuto. Puede ser incluso que veamos bibliografía donde mencionan que puede ser mucho mayor la frecuencia cardíaca, pero depende un poco también en qué situación los podemos evaluar, ¿no? Normalmente cuyos y conejos que están acostumbrados al manejo, incluso se reporta que este tipo de animales que están en laboratorios pueden presentar una frecuencia cardíaca menor de 180. Sin embargo, bueno, vamos a tomar un promedio de 180 a 330 latidos por minuto. Y la frecuencia respiratoria en las especies varía entre 60 a 80. Algo importante es la temperatura. Los conejos pueden tener temperaturas corporales elevadas, ¿no? Hablamos que hasta 39.9 grados Celsius puede ser la temperatura normal. Y más allá de ello ya se considera una fiebre verdadera, una hipertermia. Y con los cuyos tenemos una variación menos amplia, ¿no? De 37.5 hasta 38.2, 38.5 grados. También vamos a hablar acerca de hurones, ¿no? Los hurones, a diferencia de los conejos, los cuyos son carnívoros estrictos, son pacientes o es una especie de hábitos nocturnos principalmente, y eso es algo muy importante para considerar para su manutención, principalmente para la modificación de conductas, o más bien como para acoplarnos a las conductas que tiene esta especie, y tal vez ofrecerles una mayor cantidad de alimento durante la noche y no durante el día, ¿no? Estar pendientes que si vamos a tener un paciente hurón, es importante pues saber que va a estar haciendo ruido, ¿no? Que si nosotros tenemos el sueño ligero y lo tenemos en nuestro cuarto, es muy probable que el hurón nos despierte. Y es una especie muy curiosa, ¿vale? Tiene hábitos de exploración muy marcados, tiene hábitos también incluso de robar cosas o de, digamos, de sustraer cosas de los propietarios. Y eso, pues, definitivamente puede generar o puede ser un factor predisponente a la presentación de algunas urgencias, ya lo estaremos platicando en un momento. Es una especie que en promedio vive de 6 a 8 años. La frecuencia cardíaca es un poquito más elevada, entre 200 a 300 latidos por minuto, y la frecuencia respiratoria suele ser más lenta o menos elevada que la de los conejos, de 30 a 60. Presentan muchos problemas cardíacos que pueden llegar a generar una situación de emergencia, aunque suelen ser subdiagnosticados, ¿vale? Y entre otras cosas, pues también tenemos que es una especie muy ágil, ¿no?
se puede escapar fácilmente de las jaulas, suele trepar, suele escalar y suele atorarse también en muchas zonas de nuestra casa, en tuberías, ¿no? Por ahí tenemos una experiencia de un hurón que se escapó de un edificio, bueno, de un departamento, y lo encontraron 2 pisos más abajo, justo porque había viajado por la cañería del edificio, ¿no? Entonces, así de hábiles son los hurones. Y por último tenemos a los erizos. Los erizos es una especie que también son insectívoros, aunque tienden a mostrar comportamientos tróficos, comportamientos alimenticios, en los cuales pues llegan a ser consumidores oportunistas de diferente tipo de materia orgánica, incluso pueden llegar a consumir en vida libre, ¿no? Alimento en descomposición, hongos, ¿no? Materia vegetal, pero principalmente son insectívoros. También son nocturnos, al igual que los hurones, y también tienden a tener una mayor cantidad de actividad física durante la noche. De hecho, es una especie muy activa. Se ha descrito que en vida libre pueden llegar a caminar hasta 8 kilómetros en una noche, justamente desarrollando conductas tróficas, ¿no? Como el forrajeo, esa búsqueda y obtención de alimento. Su expectativa de vida está reportado que es hasta de 6 años. La verdad es que creo que debido a muchas enfermedades que se presentan con esta especie, el promedio es mucho menor. Y les puse aquí incluso un promedio, viéndome muy optimista, de 4 o 5 años. Sin embargo, yo he visto recientemente que a partir de los 2 años ya presentan muchas enfermedades y desafortunadamente no todos sobrepasan los 4 años de vida. Tienen una frecuencia cardíaca muy similar también a la de los conejos y los hurones, aunque sigue siendo bastante alta, ¿no? Entre 180 a 280 latidos por minuto, y la frecuencia respiratoria va entre 25 a 30. Ahora, en esta especie en particular, es difícil poder evaluar la frecuencia respiratoria, sobre todo tenemos un paciente activo, un paciente despierto, porque presentan una conducta como de olfacción, ¿no? Todo el tiempo están moviendo la nariz y haciendo movimientos respiratorios, lo cual puede ser que nos dé una falsa lectura de la frecuencia respiratoria. ¿Vale? La temperatura rectal de esta especie es un poquito menor, es entre 36,1 a 37,2 grados, y perdón, no lo puse aquí, pero la de los hurones también es elevada, es muy similar a la de los conejos, que puede llegar hasta 40 grados de manera normal. ¿Vale? Cuando hablamos del estrés, hablamos de una respuesta fisiológica que está mediada por catecolaminas y cortisol. Como les comentaba, principalmente son susceptibles a esta respuesta fisiológica. Sin embargo, no estamos exceptuando que tanto erizos como hurones o cualquier otra especie que se pueda presentar al consultorio, ¿no? Entre ellas ratones, ratas, ciervos, hámster, también pueden presentar, digamos, alteraciones asociadas al estrés, ¿no? ¿Y qué genera el estrés? Bueno, el simple hecho de sacar a un conejo de su casa, ¿no? Transportarlo, llevarlo en un auto que está en constante movimiento, someterlo a diferentes estímulos, tanto olfatorios, visuales, auditivos, genera esta respuesta de estrés, ¿no? Es una respuesta donde el conejo no sabe o no entiende lo que está pasando, y eso hace que se liberen justamente estos mediadores del estrés, ¿no? Tanto catecolaminas y cortisol. Agréguenle, por ejemplo, ¿no? Que muchos de estos conejitos que tienen que salir de casa es porque se lastimaron, porque mordieron un cable y están electrocutados, ¿no? Están tal vez con dolor. Llegan a la recepción del hospital y tienen a un perro, a un gato, que perciben estos olores de estos potenciales depredadores, que están escuchando a un perro ladrar, y a lo mejor tenemos que esperar unos 15 minutos en lo que toman los datos, ¿no? Y entonces tenemos que la cantidad de estrés o la cantidad de estímulos estresantes a los que se someten estos pacientes es muchísimo. Obviamente, esta respuesta fisiológica va a tener diferentes consecuencias en el organismo, y tal vez la que más nos preocupa sea aquellas que afectan tanto la vasoconstricción, el aumento de la frecuencia cardíaca
y una falla cardíaca. Y esto podría explicarse principalmente porque incluso puede haber una vasoconstricción coronaria que haga que el corazón no tenga los suficientes recursos y presente un paro cardíaco, ¿no? Sin embargo, no es el único factor que nos preocupa, ¿no? También puede haber una disminución de la peristalsis en el tracto digestivo, ¿no? Incluso puede haber una vasoconstricción renal, por lo cual pues, disminuye el flujo sanguíneo hacia los riñones y pueden exacerbarse o presentarse situaciones que tal vez por las que el paciente no llegó, pero que en ese momento van a contribuir a que el paciente pues sufra de otras alteraciones, ¿no? Aumenta también la glucosa circundante, ¿no? Principalmente cortisol, y las catecolaminas pues también pueden causar una disminución del pH gástrico, ¿no? Entonces tenemos que justamente todos estos eventos que pueden presentarse únicamente por el hecho de salir de casa contribuyen a que las situaciones de urgencia, tanto en conejos y cuyos, pero no exceptuando en otras especies, sea una situación que nos preocupa, ¿no? Generalmente se pretende que estas especies sean atendidas en lugares que casi no haya ruido, que casi no haya gente circulando. Incluso durante la sala de espera podemos ofrecer que el paciente o nos espera fuera del hospital o se pase lo más pronto a un consultorio donde no tenga tantos estímulos estresantes, ¿vale? Y es importante saber que aunque muchos de estos elementos los contamos, o si ustedes ya se dedican a la práctica profesional, seguramente muchos de ustedes tienen estos elementos para la atención de especies no convencionales. Sin embargo, siempre es importante hacer como el conocimiento de que podemos contar siempre con equipo y material especializado. Por ejemplo, un estetoscopio neonatal, preferentemente, el cual nos ayude a poder ocultar mucho mejor al paciente, a poder identificar sonidos tanto cardíacos como respiratorios de una manera mucho más fácil, ¿no? También tenemos que tener un termómetro que preferentemente sea flexible, ¿no? Un termómetro rectal, que sea flexible y que sea de un tamaño muy pequeño para no lastimar a los pacientes, principalmente para no incomodarlos, ¿vale? Siempre es importante que para la lectura de temperaturas nos basemos en la temperatura rectal. Desafortunadamente, hay métodos menos invasivos como los termómetros ópticos o los de superficies, pero que realmente no nos dan una información objetiva de cuál puede ser la temperatura de ese paciente, ¿no? También tenemos que contar con lámparas o diferentes fuentes de luz, que puede ser una lámpara portátil, una lámpara de bolsillo, pero incluso el mismo otoscopio y el oftalmoscopio pueden servirnos bastante para poder identificar lesiones con este paciente. Y tenemos que contar con equipo un poco más especializado que, bueno, afortunadamente tampoco es equipo que únicamente requieran los pacientes no convencionales, ¿no? Tenemos que tener monitores, ¿no? Que nos informen sobre la saturación de oxígeno, sobre la temperatura, sobre la frecuencia cardíaca, concentradores de oxígeno siempre disponibles para la atención de urgencias, y tal vez algo sí ya más especializado para fauna silvestre, pero que puede ser también útil para cachorros o para pacientes neonatales, incubadoras. Sin embargo, también tenemos que tener en consideración para el manejo de fauna silvestre, tenemos que contar con equipo un poco más sofisticado, un poco más especializado para este tipo de pacientes, ¿no? Y van desde estas sondas esofágicas, bueno, pero no son sondas esofágicas, son sondas más bien endotraqueales, que nos permiten intubar de manera rápida a los conejos, ¿no? Y desafortunadamente solo existe para conejos, pero también mascarillas de oxigenación de tamaños muy pequeños, incluso no sé si aprecian la que estoy señalando con el cursor, esta blanca, hace como un vacío y no puede ser útil no solamente para mamíferos, sino también para aves y algunos reptiles. Tenemos que contar con catéteres y agujas de calibres muy pequeños que nos permitan una rápida y poco dolorosa canalización, ¿no? Para un acceso venoso. Tenemos que contar con jeringas, ¿no? Incluso que son de volúmenes muy pequeños, hablar 0.3 mililitros o 0.5 mililitros, que nos permitan calcular y contar el volumen adecuado para las dosis que requieren este tipo de pacientes, y elementos un poco más sofisticados como
estas jeringas o también bombas de infusión nos pueden servir para poder tener una correcta terapia del líquido. Y vamos a ver que no solamente sirven para esto. Además, también tenemos que tener en consideración que las aproximaciones de urgencia no solamente requieren de un especialista capacitado, sino que tenemos que contar con un staff médico que sepa qué hacer en el momento adecuado, ¿no? Desde los recepcionistas hasta, no sé, si en el lugar de trabajo donde ustedes están cuentan con algún auxiliar de vigilancia o un vigilante, puede ser que a ellos les informemos qué es lo que tienen que hacer cuando se presenta una situación, sea real o potencial, ¿no? Tenemos que estar enterados de que puede llegar un paciente y entonces, tanto recepcionistas, auxiliares y médicos titulares, tenemos que saber qué hacer en ese momento, ¿no? Asimismo, en cuanto llega una urgencia y que tal vez no podemos esperar o se tiene que hacer de manera inmediata el triage, alguien tiene que estar colectando los datos de ese paciente, ¿no? Datos básicos, pero que nos informen mucho de ese paciente, ¿no? La reseña, ¿no? Si se trata de una hembra, un macho, qué especie, una anamnesis breve, ¿no? Se cayó, lo mordieron, lo atropellaron, hace 5 horas que no come. Eso es información que puede servir bastante para ir orientando nuestro diagnóstico y conocer incluso la dieta, ¿no? Que puede ser que por ahí nos vaya informando acerca de qué está pasando con ese paciente, ¿vale? Y como les comentaba hace un momento, tenemos que tener un lugar específico o digamos, como exclusivo para la evaluación de los pacientes de fauna silvestre. Tal vez con erizos y con hurones no sean tan susceptibles al estrés, pero como les comentaba, no estamos expectando que ellos puedan tener una respuesta fisiológica tan exacerbada como la de los cuyos y la de los conejos. Preferentemente se tienen que evaluar en consultorios, ¿no? O en algún cuarto del hospital donde haya una luz tenue, no haya presencia de otros pacientes, principalmente carnívoros, como perros y gatos, y que los estímulos visuales como de sonido y de olor sean menos abundantes. Asimismo, ¿no? Como les comentaba desde un principio, tenemos que estar preparados para lo que puede llegar, ¿no? Y muchas veces un triage o una aproximación a la situación de urgencia se realiza desde el teléfono, ¿no? Evidentemente no todas se pueden agendar, ¿no? Y obviamente no sabemos qué pueden llegar, pero si nosotros recibimos una llamada de un paciente que determinamos que está en urgencia, tenemos que ser como muy claros con la información que vamos a solicitar por parte del propietario, ¿no? Tenemos que siempre comunicarnos con preguntas cerradas, que el propietario explaye o nos cuente toda una historia de 5 minutos de qué está pasando con su paciente, ¿no? De repente tenemos llamadas telefónicas donde nos comentan los propietarios que en marzo del 2019 compraron un cuyo y se lo dieron primero a su abuelita y entonces la abuelita no lo pudo cuidar y después de 5 minutos nos comenta que pues presenta una herida del abdomen y que está sangrando abundantemente. Entonces tenemos que ser como muy claros en la información que queremos obtener y que nos orienten rápido hacia qué problema estamos atendiendo, ¿no? Asimismo, hay que determinar, ¿el paciente está verdaderamente en una situación de emergencia? Como les comentaba hace un momento, hay veces que los propietarios también se informan y a veces se malinforman en internet como de muchas enfermedades que pueden estar cursando los pacientes. Sin embargo, nosotros tenemos que identificar si es una situación de urgencia o no. Como les comentaba, son pacientes que el simple hecho de salir de casa pues los predispone a estar estresados, ¿no? Ahora, con la situación sanitaria actual, tampoco queremos exponer ni a los propietarios ni queremos exponernos nosotros ante visitas que tal vez no requieran como de una pronta atención. Y tenemos que preguntarle al propietario qué signos puede reconocer en el paciente o qué ha ocurrido, ¿no? Eso tal vez nos dé bastante información para ir orientando nuestro diagnóstico. Asimismo, tenemos que dar instrucciones claras de cómo llegar al hospital, de cómo transportar al paciente. Preferentemente se prefiere, perdón, valga la redundancia, que se transporten en
cajas o contenedores cerrados con la suficiente ventilación para que el paciente no se asfixie, con mantas que puedan como proteger del frío en caso de que existan bajas temperaturas, pero también que eviten que el paciente se moje si es que llegara a orinar o a defecar durante el traslado. También tenemos que ser muy francos y sinceros y hacer como ese ejercicio de retrospección y decir, ¿puedo atender a esta consulta o mejor la remito? Creo que es lo mejor que podemos hacer. Y pues bueno, obviamente no podemos saberlo todo, pero también tenemos que ser como muy críticos con nuestro trabajo y reconocer si no tengo el equipo, el material o los conocimientos necesarios para tener este tipo de mascotas, pues tendremos que remitirlo a un lugar o con un colega que creamos que puede estar más capacitado. ¿Vale? Una vez que se presenta el paciente de urgencia, tenemos que basarnos en el triage, que serían perros y gatos, para determinar el grado o más bien, en la rapidez con que requiere atención. ¿Vale? Es importante que durante esta evaluación primaria se observe el paciente, ¿no? y ver qué es lo que está presentando, aparte de lo que nos diga el propietario. Y la evaluación de especies no convencionales se enfoca en el clásico ABC y bueno, ustedes que se dedican a perros y gatos, bueno, supongo que la mayoría, también vemos que no solamente es ABCD, ¿no? Sino es ABCDEE, donde también se evalúan pues, alteraciones neurológicas. Pero lo primero que tenemos que hacer es evaluar que la vía aérea está permeable, ¿no? Si tenemos secreciones, cuerpos extraños o tumores que imposibilitan que ese paciente pueda respirar de manera adecuada, pero tener oxigenación de manera adecuada. Asimismo, tenemos que ver cómo está respirando, la frecuencia, si existen patrones o sonidos que nos pudieran orientar hacia algo meramente respiratorio o que tal vez no lo sea, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ver en el caso de los cuyos, de los conejos y de los hurones, pueden presentar alteraciones digestivas que imposibilitan que exista una correcta respiración torácica, un movimiento torácico adecuado por alguna, por ejemplo, por pólvulo o por distensión gástrica que imposibilite que la respiración se lleve de manera adecuada. Y también tenemos que evaluar la circulación, si se palpa o se escucha latido cardíaco, eso sería algo muy importante. El pulso puede ser algo muy subjetivo en animales de compañía no convencionales. Pensemos que, por ejemplo, a veces tenemos cuyos de 400, 600 gramos y pretendemos como palpar el pulso en la vena femoral. La verdad es que es difícil, ¿no? Y nos puede orientar muy poco esta situación. Pero tenemos, ¿no?, justamente otras herramientas como la auscultación, que nos habla bastante de cómo está funcionando su corazón. También tenemos que ver la coloración de las mucosas, la temperatura, ¿no? Y yo les comentaba hace unas diapositivas que normalmente los pacientes de medicina de no convencionales presentan una frecuencia cardíaca entre 180 y hasta 300. Sin embargo, también está reportado que es importante poder auscultar el corazón y contarlo, ya que frecuencias menores a 180 latidos por minuto nos pueden estar señalando de que existe una condición delicada o grave y que requiere su pronta atención. Y pues bueno, ¿para qué realizamos el triage? Realizamos el triage para poder clasificar al paciente y poder decidir o determinar qué tan rápido requiere una atención, ¿no? Y entonces lo vamos a categorizar en 4 clases, que permítanme comentarles que realmente esto es una extrapolación de información de lo que se hace en perros y gatos, ¿vale? Realmente no hay un protocolo de clasificación de riesgo vital en pacientes de fauna y a veces, ¿no?, y como lo vamos a ver en un momento, muchos de ellos pareciera ser algo no tan grave, pero que a lo mejor todos podríamos clasificarlo meramente en clase 1, ¿no? Entonces tenemos que la clase 1 es un paciente catastrófico, ¿no?, que presenta trauma perforante en tórax, choque, obstrucción de vías respiratorias. El paciente crítico, que es un paciente que requiere atención en pocos minutos, es un paciente igualmente en estado de choque, heridas con sangrado profuso, ¿no?,
y que hay que ser como muy críticos, tal vez objetivos. Un conejo de 900 gramos es un conejo pequeño que sangró tal vez unos 7 mililitros, unos 10 mililitros, pues ya estamos hablando de que puede ser que sea un sangrado bastante considerable para su peso, ¿no? Y que esa situación lo ponga en situación de riesgo. Eh, Pacientes de clase 3 son pacientes graves que requieren atención en pocas horas, ¿no? Por ejemplo, conejos que se avulsionan la piel, esto es común verlo en conejos machos que conviven juntos y que presentan peleas, o pacientes con quemaduras no severas, ¿no? Eh, y por último, pacientes menos graves, pacientes que requieren tal vez de atención en las primeras 24 horas una vez que llegó al hospital, como por ejemplo pacientes que presentan diarrea o anorexia de al menos 12 horas. Desafortunadamente, ¿no? Yo creo que esta clasificación no siempre puede aplicarse a la medicina de fauna silvestre, porque como ya lo vimos, el estrés puede ser un factor constante que pues haga que cualquier situación se agudice o se agrave, y entonces a lo mejor pudiera ser que todos requieran una clasificación grado 2 o 1, ¿no? Ahora, antes de continuar, he abundado mucho acerca del estrés. Y sí, tenemos que ser muy cuidadosos con todo lo que hagamos con los conejos. Tenemos que ser cuidadosos con la manipulación, incluso con el tono de voz que tenemos durante la revisión de este paciente, ¿no? Muchas veces en una situación de urgencia estamos como gritando, ¿no? Pásame una jeringa, atropina, etcétera, etcétera. Y puede ser que sin darnos cuenta estamos favoreciendo que estas situaciones de estrés se agraven. Sin embargo, tampoco es porque por verlos se van a morir, ¿no? Definitivamente también tenemos que como controlar esa situación, ¿no? No perder más bien perderle el miedo a que únicamente por el simple hecho de ser conejo o cuyo se van a morir en nuestras manos. No siempre pasa así, pero tenemos que tener siempre en consideración todos los elementos para minorizar la cantidad de estrés que se pueda presentar en nuestros pacientes. Bueno, y una vez que se ha clasificado el paciente, en el que empezamos a decir qué tan rápido nos requiere atención, que como les comentaba, normalmente casi todos los faunos van a requerir atención inmediata, tenemos que hacer un examen físico, una evaluación secundaria al triage para determinar, ¿no? Si no observamos una causa aparente, de dónde viene el problema, ¿no? Y cómo afecta al resto del organismo. Entonces, en esta segunda evaluación vamos a tener la oportunidad de ampliar nuestros diagnósticos a través de otras herramientas, ¿no? Pero principalmente tenemos que hacer un examen físico a conciencia, como lo haríamos en cualquier otra especie, ¿no? Y a veces cuando platicamos de mascotas no convencionales, de mascotas de fauna, se nos viene el mundo encima, sobre todo si no tenemos como un acercamiento mínimo, ¿no? Y decimos, pero a un cuyo, ¿qué le reviso, no? O a un organismo de cuerpo alargado como un hurón, ¿qué le reviso? Bueno, la verdad es que el examen físico lo haríamos igual, tanto en un caballo, en un perro, en un gato, en un hurón, en un hámster, en un pez. Realmente siempre tenemos que tener como en consideración que la medicina se practica igual, ¿no? Y además de hacer un examen físico, vamos a tener oportunidad de hacer pruebas, principalmente yo creo que de imagen, que son pruebas que nos dan mucha información, como estudios radiográficos, ecografías, ¿no? Para saber qué está pasando con ese paciente. Y además otro tipo de estudios como una química sanguínea, un hemograma, un hematocrito, siempre y cuando la condición del paciente lo permita. Y ahorita vamos a ver que también los accesos venosos pudieran ser difíciles. Y platicando un poco más acerca del examen físico, pues tenemos que hacer un examen a conciencia empezando desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, como lo haríamos en cualquier otra especie, prestando como particular atención en algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, si los ojos presentan úlceras, si hay laceraciones o tal vez heridas en los párpados, si el oído externo tiene ectoparásitos, muy común tal vez en conejos, que esto también pareciera no ser tan importante, pero incluso puede llegar a presentarse parálisis facial por la presencia de ectoparásitos en conejos, ¿no? Tenemos que ver si no hay heridas en las orejas, ¿no? Particularmente en los conejos también, tenemos que cuentan con vasos sanguíneos muy importantes ahí, los cuales si se llegaran a presentar hemorragias por un ataque con otro conejo o con un perro, pudieran presentar un sangrado importante, ¿no? Tenemos que
evaluar los linfonodos para ver si hay un aumento de volumen, cuáles son las características de ese aumento de volumen en los linfonodos. Tenemos que panopercutir de manera torácica, como lo haremos en un perro, en cualquier otra especie, para saber si hay tos, ¿no? O si algo pudiera estar obstruyendo las vías respiratorias. Tenemos que hacer una palpación abdominal, tal vez como, y siempre este término puede ser confuso, pero los libros lo describen como una palpación firme pero gentil, ¿no? Y en esta, digamos, objetividad caben muchas subjetividades, ¿no? Donde decir, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto puedo presionar a un paciente de 1 kilo para saber si no lo estoy lastimando? Bueno, pues realmente las palpaciones abdominales con estas mascotas se hacen, ¿no? Presionando el pulgar contra el índice tal vez y tratando de sentir una estructura de manera muy sutil. La verdad es que siempre es difícil nuestro primer abordaje con un paciente exótico, pero sí podemos hacerlo, ¿vale? Y pues revisar el resto del cuerpo, la piel, ¿no? La zona urogenital, ver si no hay presencia de sangre, ver si no hay hematuria, melena, ¿no? Cómo están las heces en los conejos y en los cuyos. Esto puede darnos bastante información. Hacer una palpación como lo haríamos en cualquier otra especie de los miembros locomotores para reconocer si no hay fracturas, luxaciones, etc. Y al final, el examen físico o esta evaluación secundaria después de haber realizado un triage nos va a, pues, dar pautas para saber qué es lo que tengo que hacer con el plan terapéutico, con el monitoreo del paciente y cuál es el pronóstico para informárselos a los propietarios y decir, bueno, creemos que es un paciente que requiere de atención inmediata, pero que eso no garantiza que vaya a sobrevivir. ¿Vale? Y pues tenemos que hacer un monitoreo de ese paciente una vez que ya, supongamos que le hemos ingresado al hospital. Tenemos que realizar lecturas de la temperatura y esto va a ser algo muy importante. Como les comentaba hace un momento, la temperatura tiene que ser leída o obtenida de manera rectal con un termómetro adecuado para ello. También tenemos que estar midiendo la saturación de oxígeno, donde la medición indirecta a través de un pulsoxímetro puede ser la que más nos oriente, ¿no? Desafortunadamente, para muchos pacientes de este tamaño, puede ser que no siempre podamos contar con las características adecuadas de la piel o incluso a lo mejor ni poniéndolo en la lengua podamos tener como una lectura del pulsoxímetro de manera adecuada, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, en los conejos, que suelen ser los pacientes más grandes, ¿no? Hablamos que hay razas de conejos que pueden llegar a pesar entre 4 a 7 kilos, pues podemos aprovechar la pina, el pabellón auricular para ponerles allí el pulsoxímetro, o en los pliegues inguinales, en el saco escrotal también, poder ponerles el pulsoxímetro, como lo ilustro aquí en la fotografía, para poder hacer la medición de pulsoxímetro, ¿no? Podemos también leer la presión sanguínea a través del Doppler, ¿no? Para poder determinar cuál es la presión de ese paciente. Normalmente en las 3 especies se tiene una lectura entre 80 a 120 mililitros de mercurio, aunque por ejemplo definitivamente en cuyos y en los erizos puede ser muy difícil poder realizar este tipo de lecturas, ¿no? Y tal vez ya hablando como un poco más a largo plazo, tenemos que tener en consideración hacer la medición del peso y la condición corporal, pero estamos hablando de que tal vez para este monitoreo inicial no sea tan importante, ¿no? Puede haber variaciones rápidas si hablamos que estos pacientes, si pierden 10 gramos, están perdiendo una cantidad muy significativa y que seguramente algo estamos haciendo mal, ¿no? Como por ejemplo la alimentación asistida, la terapia de líquidos, pero pudiera ser no lo más importante para un monitoreo inmediato, ¿no? Y asimismo podemos tener la lectura, ¿no? de una química sanguínea para poder evidenciar alteraciones de la homeostasis, alteraciones tal vez incluso electrolíticas principalmente, y también saber si esos pacientes están cursando o no por una insuficiencia hepática o renal, ¿no? Como les comentaba, a lo mejor también como parte del monitoreo no se puede hacer como en perros y gatos, o sea, no siempre es posible porque son pacientes que además de encontrarse en una situación de urgencia, pueden presentarse hipovolémicos, hipotensos, deshidratados, y a lo mejor no siempre podemos obtener la cantidad de sangre adecuada, pero ¿no? Eso nos tendría que limitar, por ejemplo, para al menos hacer la lectura de un microhematocrito, ¿no? y proteínas para saber cómo se encuentra ese paciente.
Ahorita vamos a platicar de cuáles serían los accesos venosos más comunes en estas especies y que, ¿no? Y que a lo mejor siempre tenemos que tener en consideración que a lo mejor tenemos que hacer la obtención de muestra de sangre con el paciente sedado, ¿no? En situaciones de urgencia a lo mejor no es necesario, pero para un monitoreo a lo mejor pudiera ser que tengamos que realizar también una sedación, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer mientras se llega a un diagnóstico, ¿no? Hay que considerar, como lo comentamos hace un momento, que son pacientes que están en una situación de urgencia con dolor, ¿no? Tal vez por fracturas o tal vez por alguna situación donde el paciente se avulsionó la piel, le perforaron el intestino, el estómago. Y entonces, siempre hay que considerar que un paciente sedado y un paciente donde se está manejando el dolor va a ser un paciente que tendrá más oportunidades de sobrevivir porque va a tener menos estímulos, tanto dolorosos como estímulos sensoriales, para que no se estrese, ¿vale? Y así de esta manera podemos disminuir la mortalidad. De hecho, es lo que se reporta que como parte del tratamiento en el manejo de urgencias se va a tener que sedar al paciente y tratar el dolor, ¿no? Y ahorita vamos a platicar tal vez algunos protocolos de qué es lo que podemos hacer. Y bueno, tal vez ya entrando de lleno a los principales motivos de consulta y de urgencias en fauna, vamos a hablar por grupos taxonómicos, empezando por los conejos y los cuyos, ¿vale? Y como les comentaba, a lo mejor muchas de estas situaciones, o tal vez, son situaciones que de primera instancia no, que, que requieren como de una atención inmediata, ¿no? Haciendo una categorización del paciente, pero son situaciones que desafortunadamente se pueden exacerbar o se pueden agravar en cualquier momento y entonces, ¿no? Si no reciben atención inmediata, puede que, bueno, en digamos, nuestra área de oportunidad y nuestra ventana de oro, pues se vaya agotando y que entonces el paciente presente situaciones mucho más complejas. Tanto en estas dos especies, cuyos y conejos, la anorexia y la disbiosis puede ser una situación, ¿no? Donde a lo mejor, si se detecta en etapas tempranas, pues podemos categorizarlos como una clase 4, pero a lo mejor si el problema persiste y no tenemos un correcto manejo, pues pueden llegar a presentar estados de balance energético negativo muy importantes o situaciones donde a lo mejor el paciente ya cursó por varios episodios patológicos y entonces sí tenemos una situación muy agravada, ¿no? Tanto los conejos y cuyos son herbívoros fermentadores, ¿no? Y a través de la fermentación obtienen diferentes elementos, ¿no? Pero principalmente glucosa y ácidos grasos, ¿no? Además, por ejemplo, como resultado de la fermentación, o más bien como de la digestión de la fibra, los conejos producen secotrófos, los cuales son, digamos, a grandes rasgos, heces blandas que contienen diferentes nutrientes, entre ellos vitaminas del complejo B, proteínas porque están cubiertas por un moco y ¿no? El consumo de estos psicotrófos pues favorece justamente la nutrición del conejo, ¿no? En el caso de los cuyos no se presenta la secotrofia, no, ellos no producen psicotrófos, pero sí pueden llegar a presentar coprofagia, ¿no? que tiene tal vez como la misma intención de poder reutilizar o poder incluso como aprovechar al máximo los nutrientes, ¿no? Y justamente es importante hacer mención que el ciego es esta cámara de fermentación que desafortunadamente contiene diferentes, diferentes mecanismos, ¿no? Entre los cuales puede haber clostridios. Entonces, si nosotros ofrecemos dietas ricas en carbohidratos, estamos ofreciendo sustrato para esos clostridios, los cuales pueden proliferar, ¿no? Pero no solamente proliferan por dietas ricas en carbohidratos, sino también situaciones donde el conejo por alguna otra causa, digamos, no del tracto gastrointestinal, deja de comer, pues empiezan a proliferar estos clostridios. ¿Qué es lo que pasa? Que puede haber una translocación bacteriana y los clostridios están en otras partes diferentes al ciego, entonces comienza a presentar gastroenteritis, por ejemplo. Estos clostridios, ¿no? Pueden también
secretar toxinas, lo cual puede causar una enterotoxemia y desafortunadamente evolucionar a una septicemia, lo cual es una situación muy drástica para los conejos, ¿no? Presentan diarrea, se están deshidratando porque aparte de que presentan diarrea, no comen, no beben agua, se sienten mal. Muchos de ellos pues se sienten tan mal que pues prefieren no hacer algunas actividades, como en este caso el forrajeo, la alimentación, y pues conlleva también a que si no hay una adecuada cantidad de fibra en la dieta por esta anorexia, pues se presenta ahí o éstasis gastrointestinal, lo cual favorece a la acumulación de gas, que a su vez, ¿no? Repercute en un círculo vicioso donde la acumulación de gas causa distensión abdominal o gastroentérica, y esta acumulación de gas y este dolor hace que el peristaltismo, o más bien la peristalsis, disminuya aún más, y entonces tenemos ahí que se cierra un círculo vicioso. Los pacientes son pacientes que a lo mejor, pues apenas tocan el alimento, apenas y se acercan al bebedero, y desafortunadamente, si no se detecta en las primeras horas, pues puede causar, como les comentaba hace un momento, balances energéticos negativos para el paciente, y pues todo eso conlleva una situación muy lamentable, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración? Los conejos y los cuyos son animales que están forrajeando todo el tiempo, ¿no? Si vemos que no comen en más de 5 horas, nos podemos empezar a preocupar. Y el tránsito gastrointestinal es aproximadamente de 4 a 8 horas. Entonces, si tampoco están defecando en ese momento, puede ser, en unas horas, puede ser que entonces también sea información que nosotros nos llame la atención y diga, algo está pasando con este paciente, ¿no? Y entonces podemos considerar que si el paciente no come y no defeca, los herbívoros no comen y no defecan en más de 5 o 8 horas, pues es una situación que tenemos que pedirles a los propietarios que estén muy atentos a esto, porque nos puede avisar de que hay alteraciones gastrointestinales. Asimismo, en conejos y cuyos también tenemos una situación muy importante que es la maloclusión, ¿no? Tenemos que son pacientes celodontos y radiculares. ¿A qué se refiere esto? Que, bueno, son especies que durante toda su vida, a pesar de que tengan la mejor dieta para desgastarla, a pesar de que tengan juguetes de madera u otros elementos, los dientes van a crecer, ¿vale? Van a crecer durante toda su vida. Hay muchos, digamos, factores a considerar para el crecimiento de los dientes, entre ellos la dieta, pero también puede haber situaciones donde incluso el tipo del cráneo, la conformación del cráneo, principalmente en especies, perdón, en razas de conejos de cráneo como muy achatado, como pueden ser los mini lob o los cabeza de león, favorezcan para que no haya una correcta oclusión y un correcto desgaste entre los dientes. Y por lo tanto, pues los dientes van a seguir creciendo de manera normal. También se ha teorizado que puede haber como factores de enfermedad sociometabólica, factores del metabolismo y de distribución que pues, a radiculares, lo cual quiere decir que realmente, a diferencia de otras especies de mamíferos, no hay una diferencia entre digamos, la corona y la raíz, ¿no? Sino que realmente es una misma estructura y crece no solamente hacia el borde, perdón, hacia la cavidad oral, sino que las estructuras dentales también pueden crecer hacia los huesos que componen la cavidad oral, como por ejemplo los huesos maxilares o los huesos mandibulares, causando afección de estas estructuras periféricas. ¿Qué podemos encontrar como signos de una maloclusión? Bueno, los ejemplos que les estoy poniendo aquí es algo muy evidente, ¿no? Piezas dentales que están muy sobrecrecidas, que sobrepasan la cavidad oral y que, por ejemplo, ¿no? en el caso de la fotografía superior, tenemos un diente que está lastimando la nariz, ¿no? Y que seguramente está causando molestias, dificultad para respirar, favorece que haya mucha mayor cantidad de moco en esa narina, ¿no? Pero también puede estar lastimando el hueso maxilar, el hueso mandibular, ¿no? Podemos también esperar
una secreción abundante en los ojos, principalmente en los conejos, cuando existe sobrecrecimiento de piezas premolares y molares. Esta situación favorece a que exista una obstrucción parcial o total del conducto nasolagrimal y que por lo tanto la lágrima no drene hacia la nariz y veamos una epífora muy marcada, ¿no? Son situaciones como muy lamentables donde, por ejemplo, ¿no? También el sobrecrecimiento de dientes puede favorecer a que exista tealismo y si este es muy marcado o muy abundante, puede causar dermatitis en la zona periférica a la boca o incluso en la zona cervical ventral. Entonces, son situaciones que a lo mejor si no detectamos el crecimiento tan abundante como el que se ve en las fotografías, pues sí nos llama la atención que el paciente no esté comiendo bien, lo noten como apático, ¿no? Que al final son signos muy específicos, pero que nos informan bastante de lo que puede estar pasando con este paciente, ¿no? Y la presentación de abscesos, como en el caso de en la fotografía de abajo, ¿no? Incluso un absceso que está ulcerado con piel necrosada, son situaciones que seguramente, si no tenemos como alguna otra causa aparente, podemos eh, intuir que sea un sobrecrecimiento de dientes, ¿vale? Asimismo, cuando se presentan abscesos, hay que considerar que son un foco séptico, ¿no? A pesar de que estén encapsulados, hemos tenido situaciones donde abscesos en miembros locomotores o en la cara favorecen a la presentación también de abscesos en órganos, ¿no? Incluso en órganos muy distales al sitio de lesión. Tenemos que tener en consideración eso. Y, por ejemplo, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, que el sobrecrecimiento de piezas dentales en conejos puede causar una obstrucción de vías respiratorias, ya sea por la presencia de abscesos o por la presencia de un diente en la entrada de las narinas, y por lo tanto, ¿no? Recordando que son respiradores nasales obligatorios, eso pudiera poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Es una situación que también puede llegar a presentar abscesos retrovulvares. Entonces, parece que no es un motivo de consulta de urgencia, pero cuando se presentan casos como los que les presento en las fotografías, es necesario poder hacer algo por ese paciente. Tal vez no de manera inmediata, ¿no? Pero sí algo pronto por la salud y el bienestar de ese paciente, ¿no? Tanto en conejos, bueno, y muchas de las enfermedades que les voy a mencionar no son exclusivas de un grupo taxonómico. Al menos la obstrucción gastrointestinal se presenta tanto en herbívoros como en, por ejemplo, los hurones, ¿no? Y tenemos que la obstrucción intestinal puede ser también una situación de urgencia, ¿no? Les estoy presentando un estudio radiográfico con proyección lateral, ¿no? Donde se observa una importante y mala distensión, tanto gástrica como intestinal. Entonces, imagínense la cantidad de dolor que debe tener ese paciente, ¿vale? Existen muchos factores para que se presenten esta situación de obstrucción gastrointestinal. En hurones, por ejemplo, es más bien por su comportamiento curioso, ¿no? Es muy probable que lleguen a consumir algún cuerpo extraño. Y en conejos se puede asociar, entre otras cosas, a una dieta inadecuada, ¿no? Que tengan una poca cantidad de fibra en la dieta, a una poca hidratación y también a la muda de pelo, ¿no? Principalmente porque es común la formación de tricobezoas en conejos. En hurones no se exenta esta situación, pero es mucho mayor en conejos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay que primero tratar de vaciar ese estómago, ¿no? Desafortunadamente, tanto cuyos y conejos poseen un cardias muy muscularizado, son incapaces de vomitar o de eructar. Entonces, esa situación pues hace compleja este motivo de consulta, ¿no? Generalmente, cuando podemos identificar que existe un tricobezoa, se prefiere hacer la gastrotomía con un pronóstico de reservado a malo, ¿vale? Sin embargo, tenemos que aventurarnos siempre a buscar como el tratamiento más efectivo y que más beneficie al paciente, y yo creo que no hay que perderle miedo a la gastrotomía. Antes de hacer la gastrotomía podemos tratar de vaciar ese estómago y muchas veces requiere una sedación. Entonces, eso es importante. Contar también con sondas esofágicas que nos permitan, incluso sondas de alimentación para pacientes muy pequeños, que nos permitan poder extraer la mayor cantidad de gas
y que a su vez la presencia de este gas no sea una dificultad para la cirugía o para un procedimiento bajo sedación. En conejos, principalmente en conejos y cuyos, tenemos que una rinitis, una neumonía bacteriana, pueden ser también una causa de consulta, de urgencia, ¿vale? Nuevamente tenemos situaciones donde se agudizan, ¿no? O varias situaciones como crónicas que de repente se agudizan y entonces ya tenemos a un paciente pues bastante deteriorado de su salud. Tanto en conejos tenemos que Pasarela multósida como en cuyos que Bordetella bronquioséptica pueden ser los principales eh, agentes aislados en estas enfermedades y tenemos factores de riesgo que se podrían presentar en cualquier otra especie, ¿no? Pacientes desnutridos, pacientes que además viven hacinados con otros 5 cuyos o otros 5 conejos, no hay una correcta ventilación, o se exponen a temperaturas extremas, ¿no? Pasan de frío a calor o se exponen a temperaturas muy bajas o a corrientes de aire frío, pueden ser factores que predispongan a la presentación de enfermedades respiratorias, ¿vale? Cuando pasan de esta etapa donde únicamente vemos a pacientes letárgicos y con hiporexia, vamos a ver que ya hay secreción abundante, ¿no? La cual, ¿no? Puede ser que imposibilite que el paciente esté respirando de manera adecuada y lo veamos con disnea, ¿no? Es importante ver cómo está respirando el paciente para tomar la decisión si se tiene que manipular o no. Incluso como parte del triage a veces decimos, este paciente no necesita que lo toquemos más, sí tiene una notable disnea. Por el momento lo que vamos a hacer es colocarlo en una cámara de oxigenación y no manipularlo más hasta que lo veamos más o lo veamos que ya no tiene esa dificultad para respirar, ¿no? Es importante que estos pacientes que presentan neumonía tengan una oxigenoterapia que puede ser prolongada, ¿no? Estamos hablando de oxigenoterapias de mayores de 10 a 12 horas. Hay que hacer nebulizaciones, hay que tratar de que la medicación sea lo menos invasiva posible al principio y que después ya podemos pensar en que a lo mejor si requieren medicamentos orales, ¿no? Para manejo del dolor, para combatir alguna infección, pues no sea de manera inmediata, ¿vale? Asimismo, tiene que ser un paciente que esté cómodo, que esté calientito. Ya hablamos que la temperatura corporal de esos pacientes es muy elevada, a diferencia de otros mamíferos, y que entonces requieren como cuidados muy específicos, ¿no? Incluyendo la termoterapia y terapia de líquidos, ¿vale? Bueno, y aquí es importante, la terapia de líquidos creo que es algo que también no se efectúa, perdón, no se exenta en perros y gatos, porque una terapia de líquidos adecuada va a favorecer a que el moco sea más fluido y que pueda eliminarse más fácil al estornudar o con las nebulizaciones. Tenemos que también un motivo de consulta, este es principalmente en cuyos, aunque no están exentos los conejos de presentarlo, es la formación de urolitos, ¿no? Lo cual pues puede ser una situación que si no se atiende de manera oportuna, puede desarrollar algunas infecciones de vías urinarias, que tampoco es una situación tan severa, pero preferimos que no se presente, ¿no? Normalmente lo que vemos es una hematuria o disuria y hay que ser como muy claros con los propietarios. No sé si alcanzan a apreciar de manera adecuada la ilustración del lado inferior. La hematuria es como muy fácil de diferenciar, ¿no? O sea, se ve sangre fresca, aunque habría que orientar correctamente al propietario, ya que tanto los cuyos como los conejos llegan a tener eliminación de porfirinas y de algunas otras sustancias como por ejemplo pigmentos propios de las plantas, lo cual puede favorecer que la orina de los conejos y de los cuyos de manera normal tenga una coloración que va desde un amarillo paja hasta un café ocre, ¿no? Y podemos considerar que sigue siendo normal ese tipo de coloración y que en digamos, en este intervalo de colores pueden presentarse coloraciones rojizas, ¿no? Entonces, sí es muy evidente cuando tienen hematuria, ¿no? Hay sangre fresca y eso puede ser algo que tengamos que explicar a los propietarios, ¿no? Aparte de la hematuria y la disuria,
tenemos signos igualmente inespecíficos, como en todas las demás enfermedades. Vemos anorexia y letargia, pero lo que vamos a ver es dolor a la palpación. En cuenta aquí en los estudios radiográficos se encuentra muy caudal en el abdomen. Entonces, cuando nosotros acercamos nuestra palpación abdominal o nuestros dedos durante la palpación abdominal hacia muy cerca de la zona sacra y el paciente se queja, puede ser muy orientativo a que presente urolitos, ¿no? El estudio radiográfico va a ser nuestra prueba de oro para descartarlos y puede ser que sea una situación que se controle o más bien se pueda tratar con citrato de potasio, ¿no? Ahora, es un tratamiento largo, no siempre suele ser efectivo. Creo que he tenido la fortuna que los urolitos, ¿no? Que principalmente son de calcio, pueden llegar a eliminarse o pueden llegar a deshacerse con el citrato de potasio, ¿no? Se acidifica la orina, el pH de la orina, y esto favorece a que se deshagan. Pero hay que considerar que muchos de ellos pudieran acabar en cirugía, ¿vale? En el caso de la sarna, se preguntarán por qué sarna pudiera ser una situación de urgencia. Bueno, en particular también en los cuyos, la infestación por Trisagurus carie puede generar una respuesta de prurito muy... Entonces vamos a tener que tenemos a un paciente recién adquirido generalmente, o que convivió con otro cuyo del que no sabemos cuál era su procedencia, y que días después empezó a perder pelo, empezó a rascarse mucho y aparte tener mucha descamación, ¿no? Como parte de nuestros diferenciales podríamos pensar en hongos, sin embargo, algunos dermatofitos no causan una respuesta tan intensa como el Trisagurus carie. ¿Y cuál es la situación en particular con los cuyos? Puede llegar a ser tanto la comezón, ¿no? Que presentan mutilación de una zona afectada e incluso convulsiones, ¿no? Y esto es muy común, ¿no? Que llega un cuyo rascándose, de repente se rasca y empieza a tener movimientos raros, ¿no? Nos llama la atención porque el propietario me comenta que tiene movimientos raros y ya cuando lo vemos, pues está convulsionando, ¿no? Puede ser que el tratamiento anticonvulsivo sea en una sola ocasión o durante la consulta, ¿no? Aplicar alguna benzodiazepina como de manera urgente, pero conforme se vaya tratando la comezón y se vaya eliminando el agente etiológico, vamos a ver que tal vez el tratamiento anticonvulsivo no sea tan necesario o no sea algo imperante. Hay que tener mucho cuidado y esto, bueno, aquí déjenme comentarles, la mayoría de las fotos que les estoy exponiendo no son mías y hemos visto que no se usan guantes en algunas de ellas. Por favor, siempre que traten a un paciente, no solamente de fauna, no solamente una mascota no convencional, usen guantes, por favor. Trisagurus carie puede ser una zoonosis y pues sería muy lamentable que ustedes como médicos veterinarios presentaran esta enfermedad que se puede haber bien evitado bien sin guantes. Ahora, tanto conejos como cuyos son susceptibles a síndromes vestibulares de diferentes etiologías, ¿no? Al igual que ocurre como en perros y gatos, puede ser que se presente por intoxicaciones, por traumatismos, ¿no? Tenemos que diferenciar si es central o periférico, pero en particular en los conejos podemos ver que Pasteurella, ¿no? Que no solamente afecta vías respiratorias, sino puede afectar cualquier órgano y cualquier parte del cuerpo, también puede favorecer a una otitis media que favorezca un síndrome vestibular. Ahora, creo que en mi experiencia es menos común la Pasteurella que desafortunadamente el encefalitosón. Encefalitosón cuticuli es una microsporidia, ¿no? Que ha tenido como muchos, por así decirlo, como clasificaciones, ¿no? Anteriormente se pensaba que era un parásito, pero tiene más bien características de un hongo, y es un agente que que puede afectar no solamente el sistema nervioso, sino puede afectar los ojos, el corazón, hígado, riñones, causando diferentes estragos en la salud de los conejos, ¿no? Normalmente cuando tenemos síndrome vestibular y una gran cantidad de signos neurológicos como lo que estamos viendo, este signo donde el paciente da vueltas sobre su propio eje se conoce como rolling, o sea, prácticamente giros, ¿no? Es una situación muy lamentable porque no solamente es un paciente que está incómodo, que es incapaz de acercarse a su comedero o su bebedero, sino que el simple hecho de dar un paso hace que pierda el equilibrio, empieza a rodar y se golpee en la cara, en los ojos, ¿no? Entonces,
es una situación muy compleja, ¿no? Si no se hace el diagnóstico oportuno de encefalitosón cuniculi, pues no podríamos empezar un tratamiento adecuado. Entonces tenemos que descartar siempre que no existan otras alteraciones, como les comentaba hace un momento, como por ejemplo trauma, ¿no? Si en caso de que fuera encefalitosón cuniculi el que causa este síndrome vestibular, pues, ¿no? Y ya vemos esta tecnología tan avanzada como la que les presento en el video, pues la verdad es que el pronóstico es malo, ¿no? Y se prefiere tal vez la eutanasia del paciente. Muy bien. Pasando ahora a los hurones, ¿no? Tenemos que, no estamos hablando propiamente de enfermedades, sino también de motivos de consulta, de motivos de urgencia, ¿no? Puede ser que las principales que se presentan en hurones, ¿no? Van a ser las convulsiones. Y esto pudiera ser también por diferentes causas, ¿no? Como traumas, por ejemplo, ¿no? Pero principalmente vamos a pensar que por prevalencia de enfermedad, el insulinoma, ¿no? Una hipoglucemia causada por un insulinoma o por una insuficiencia hepática, pueden ser las principales causas de convulsiones en hurones, ¿vale? Ahora, no solamente se presentan convulsiones, sino que a la par se pueden presentar nistagmos y opistótonos, pero también asociados a un cuadro de insulinoma, ¿no? Existe también una tercera opción diagnóstica, bueno, un diferencial que puede ser insuficiencia renal, una hipocalcemia por insuficiencia renal, hipoparatiroidismo, la cual también requeriría un adecuado proceso diagnóstico. Sin embargo, creo, por mi experiencia, que es menos frecuente, ¿no? Que siempre vamos a ver que se presenta más bien un insulinoma, que es, yo creo que una de las principales neoplasias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes? Bueno, es comentarles a los propietarios que se tendrían que quedar hospitalizados, ¿no? Que también requieren un abordaje como cualquier otro paciente que esté cursando por una convulsión, ¿no? Donde se vea o se tenga que canalizar al paciente, estabilizarlo, mantenerlo cómodo, ¿no? En una jaula de hospitalización o en una incubadora donde no se vaya a golpear la cabeza, donde no se vaya a caer, ¿no? Entonces es importante que se atienda a ese paciente como de manera, si no bien inmediata, pronta, pero que también se tenga un abordaje diagnóstico y terapéutico adecuado. Ahora, las causas menos comunes de convulsiones pueden ser tumores intracraneales, síndromes paraneoplásicos, que desafortunadamente los hurones presentan una gran cantidad de neoplasias, sobre todo en aquellos pacientes gerontes. Y no podemos descartar, por ejemplo, enfermedades causadas por agentes etiológicos como distemper, coronavirus, rabia y toxoplasma, ¿no? Otra situación de urgencia es la anemia en los hurones, ¿vale? Y como les comentaba, no estamos hablando de una enfermedad de la anemia, tal cual como una enfermedad, porque no es una enfermedad, sino pacientes que se vean débiles, deshidratados, con mucosas muy pálidas, podemos pensar que se está presentando un cuadro anémico, ¿no? Normalmente tenemos que considerar también que tanto para el diagnóstico de anemias como para el diagnóstico de insulinomas, ¿no? Tenemos que obtener una muestra sanguínea para poder determinar algunas cosas, ¿no? Y en el caso de cuando se presentan hipoglucemias, pues tenemos que hacer lecturas de la glicemia. Entonces, como podrán darse cuenta, son pacientes muy pequeños, ¿no? En general, los hurones macho adultos no sobrepasan del kilo 100, kilo 200, y las hembras no sobrepasan de los 800 gramos. Entonces, tenemos que considerar hacer mediciones y lecturas, hacer muestros de sangre continuos para poder tener un monitoreo de las glicemias y de las anemias, ¿no? De manera general, los hurones, tanto machos y hembras, aunque sí hay variaciones, tienen que tener más de 60 miligramos por decilitro de glucosa para asegurarnos que no están cursando por una glicemia y que tal vez las convulsiones se asocian a otra causa. Y les puse aquí algunos ejemplos de dónde se puede obtener las muestras de sangre, ¿no? Tal vez, como por seguridad, las más fáciles sean la vena cefálica y la yugular. Sin embargo, son venas de un calibre muy pequeñito, ¿no?
tenemos que tener como entrenamiento y sobre todo conocimiento de la anatomía para poder obtener una muestra sanguínea. Y yo creo que, por ejemplo, en la fotografía que les pongo del lado superior izquierdo, la B, miren el tamaño del el cuerpo del paciente, o sea, prácticamente el cráneo cabe en una mano. Y puede ser que jeringas del calibre 23 a veces no sean las más seguras. Podemos no solamente obtener la muestra de sangre, sino lastimar al paciente. Se prefieren siempre que sean con agujas de calibre 25, por ejemplo. Si se dan cuenta en esta fotografía del lado derecho, estamos entrando justamente al plexo de la cava craneal, el cual se encuentra justamente en la unión costoesternal. Aquí, como se ilustra en la imagen, no estamos entrando directamente a la yugular ni a la cava, ¿no? Sino como este espacio de la cava craneal. Y en la fotografía se está sosteniendo en scruffing al paciente, que también es una situación que hoy por hoy se prefiere evitar, pero que puede ser a veces útil, ¿no? Se requiere sedación, tal vez, para realizarlo. Y puede ser que, ¿no? Si el paciente no está sedado y se mueve, tenemos un alto riesgo de causar una lesión en el vaso sanguíneo y provocarle una hemorragia a ese paciente, ¿vale? Bueno, me había como brincado un poquito esta parte de introducción de la anemia, pero bueno, era para explicarles justamente cómo se toma la muestra de sangre en los hurones. Y tenemos que la anemia, ¿no? Va a ser como muy característico también ver a hurones con mucosas muy pálidas. Tendríamos que hacer la medición de un hematocrito, donde normalmente tendría un hematocrito menor al 45%, pues nos informa que algo raro puede estar pasando con ese paciente, ¿no? Y pues aparte de las mucosas pálidas, tal vez lo único que nos reporten los propietarios sea un signo inespecífico nuevamente, ¿no? De que lo ven triste, lo ven como menos activo y sea la única información que tengamos. ¿Qué puede estar causando la anemia? Bueno, aparte de razones obvias como por ejemplo traumas, ¿no? Alguna herida que puede ser cortante o no, y pérdidas de sangre favoreciendo esta anemia, pero también, por ejemplo, el estro persistente, ¿no? Complejo adrenal de los hurones, que es una situación también muy común que vemos aquí en México, y tumores productores de estrógeno pudieran favorecer a una anemia, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues eliminar la causa de la anemia, ¿no? En el caso de complejo adrenal y estro persistente, bueno, en México difícilmente vamos a ver estro persistente. Todos los hurones que existen en el territorio nacional están esterilizados, bueno, al menos tanto machos y hembras están esterilizadas. Entonces, tal vez un estro persistente lo eliminaríamos, pero, por ejemplo, tendríamos que pensar tal vez en remanentes ováricos para estar seguros. Y el complejo adrenal pudiera estar afectando mucho más esta situación, o pudiera ser como un componente de la anemia severa, ¿no? Y en el caso de que fuera una anemia por complejo adrenal, pues si no se controla con tratamiento farmacológico, tendríamos que eliminar o extirpar quirúrgicamente la glándula, ¿vale? Hay que pensar que la transfusión sanguínea, como ocurría en cualquier otra especie, puede ser como el tratamiento ideal y tal vez nuestro tratamiento de oro para la solución de la anemia y dar terapia de sostén, ¿no? Como les comentaba hace un momento, o estar ofreciendo terapia de líquidos, ¿no? Estar ofreciendo tal vez bolos de glucosa, mantener al paciente cómodo, caliente, etc. Ahora, como les comentaba, los hurones son pacientes como muy curiosos que tienen una gran cantidad de conductas en las que pueden llegar a comer, a explorar incluso por el gusto y con la boca diferentes cosas, ¿no? Entonces, pueden llegar a intoxicarse con diferentes sustancias, ¿no? Plantas, detergentes, insecticidas, ¿no? Entonces, es una situación normal también ver pacientes intoxicados, ¿no? Donde pues, únicamente vamos a tener igual signos inespecíficos, anorexia, dialismo, letargia, pero que aquí la información que nos proporcione el propietario pudiera ser como de mucha importancia, ¿no?
tal vez pacientes que se escaparon de casa y se los encontraron, también es muy común escuchar esa historia, pacientes que viven en unidades habitacionales, en edificios, se escapan, no los encuentran, y el vecino de 2 pisos más abajo, 2 pisos más arriba, nos comenta que vieron el hurón en las escaleras, o que llegó a su casa y que no sabe si comió algo porque lo ven como raro. Entonces, al igual que ocurriría como en otras especies, se puede inducir la emesis para eliminar el cuerpo que esté causando intoxicación o la sustancia que esté causando intoxicación, siempre y cuando tengamos conocimiento de que el consumo de ese cuerpo extraño o de ese agente haya sido menor a 2 horas y podemos dar agua oxigenada para producir el vómito, ¿no? Sin embargo, habría que considerar que, por ejemplo, el vómito no se puede como favorecer si el paciente está deprimido, puede desencadenar en una broncoaspiración, o sea, comido detergentes catiónicos, álcalis o ácidos que pudiera como agravar la situación y lastimar el esófago. También se tiene que dar terapia de sostén y al igual que como haríamos en perros y gatos, se preferiría que, por ejemplo, ¿no?, se dieran protectores gástricos, sustancias que quelen esas toxinas, ¿no?, agente antitóxico si es que se contara con él, ¿vale? Y al igual que por la situación anterior, esta naturaleza como de exploración en los hurones puede favorecer el consumo de cuerpos extraños y que entonces se presente abdomen agudo, ¿no? Creo que afortunada o desafortunadamente, bueno, más bien yo creo que afortunadamente es una de las situaciones que menos común se presenta, al menos donde trabajo, pero llegar a presentarse. Que se consumen algún cuerpo que sea punzocortante, ¿no? Y que pueda haber ya sea perforación intestinal, ruptura de vesícula, incluso alguna ruptura de estómago, lo cual puede ser pues una situación que nos oriente bastante a que el paciente esté en una situación de peligro, ¿no? Normalmente la palpación abdominal nos puede orientar bastante. Sin embargo, ¿no?, recuerdo mucho un caso de un hurón que no dábamos con el diagnóstico, ¿no? Radiográficamente no se veía nada y pensábamos que podía estar cursando por alguna infección, por ejemplo por coronavirus, porque estaba deprimido, ¿no? No teníamos como ningún otro signo. Y desafortunadamente, muy tarde nos dimos cuenta que se había comido un tapón de una pluma, ¿no? Entonces, en las radiografías no se veía nada, en el ultrasonido no se alcanzaba a diferenciar, el paciente desafortunadamente falleció, ¿no? Pero pensando en que se puede hacer otras cosas, sí, tenemos que hacer tal vez estudios con medio de contraste, ¿no? Como el que se observa en la fotografía, donde se ve una evidente falta de continuidad en el estómago y que eso nos puede estar orientando a que el paciente ha sufrido con una ruptura, ¿no? Se tiene que hacer una laparotomía exploratoria generalmente y el pronóstico puede ser reservado dependiendo de qué tan rápido se haga el diagnóstico. Por último, pasando ya a situaciones de urgencia en los erizos, vemos que una de las principales causas es el síndrome de Gubbio, ¿no? Es una situación donde hay pérdida de la mielina, se va vaporizando la sustancia blanca del sistema nervioso central. Generalmente se presenta, digamos, una parálisis del tren posterior y que va avanzando de forma progresiva y hacia craneal, ¿no? De repente ya no solamente no mueve los miembros pélvicos, sino que tampoco los torácicos, el paciente difícilmente se puede incorporar, está táxico, no come, ¿no? Pero no siempre se presenta en ese orden. La verdad es que hemos visto que la enfermedad puede comportarse de una manera como poco clásica, por así decirlo, y a lo mejor únicamente vemos pacientes incoordinados, ¿no? Tendríamos que descartar trauma craneoencefálico, tendríamos que descartar, por ejemplo, protrusión de disco intervertebral o alguna otra situación, pero pues realmente la etiología del síndrome de Gubbio es desconocida. Se cree que hay factores genéticos que influyen en la presentación de la enfermedad y pues desafortunadamente digamos que no hay como, o más bien que la mayoría de los erizos pacientes que tenemos en consulta comparten un mismo origen genético, ¿no? Y es muy probable que si no desarrollan síndrome de Gubbio pueden desarrollar cualquier otra enfermedad que también esté relacionada con la expresión de genes o no, como los tumores que también son muy comunes, ¿no? La proptosis también es una situación de urgencia común en los erizos.
tal vez la prevalencia no sea tan grande, pero sigue siendo común, ¿no? Y principalmente se asocia a traumas o a la presencia de tumores o abscesos retrovulvares, ¿no? Creo que es más común que se presente por traumas incluso que por tumores, ¿no? Y habría que hacer estudios de imagen para descartar justamente la presencia de algún cuerpo que esté ejerciendo presión sobre el ojo, ¿no? Como si pueden ver en esta fotografía, es muy evidente que el ojito del lado izquierdo, perdón, no se mantenga en la órbita y se vea mucho más grande, es lo que nos reportan los propietarios, que se ven grandes a comparación del otro, ¿no? Y es justamente porque se está desplazando hacia afuera, ¿no? Hay que pensar que si no se atiende ese ojo, si no se hace la enucleación o si no se atiende, pudiera funcionar también como un foco séptico, ¿no? Que es más fácil que se ulcere, es más fácil que se contamine, que incluso que se pierda ese ojo, pero que también puede ser como la vía de entrada de diferentes bacterias hacia el organismo, ¿no? A veces puede resolverse con tarsorragia de una semana, ¿no? Se hace la tarsorragia, perdón, se mantiene una semana y se evalúan los resultados, pero la enucleación suele ser el tratamiento de elección con un buen pronóstico. Y en las hembras de los erizos tenemos que es muy común la presencia de tumores, ya sea miomas, sarcomas, ¿no? Es muy común. De hecho, yo creo que en el último año, yo creo que de unos 8 o 7 erizos que vi, 4 presentaban alteraciones del tracto reproductor asociadas principalmente a tumores, ¿no? Donde nos informan los propietarios que ven sangre y que no saben si ese sangrado viene de la orina o cuando defecan, ¿no? Pero creo que es muy evidente que la sangre en las heces está como sobre las heces, ¿no? Y es como muy fácil diferenciarlo. La verdad es que la palpación puede ser poco útil, ¿no? Dependiendo de qué tantos erizos hayamos palpado en nuestra vida, pero sobre todo por las características de comportamiento de la especie, ¿no? Generalmente son pacientes muy nerviosos que no nos permiten una adecuada palpación, se hacen bolita muy rápido en cuanto nosotros los empezamos a explorar. Y los tumores pueden ocurrir principalmente en pacientes gerontes, pero no se descarta que en pacientes más jóvenes se presenten, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Por ejemplo, esta especie se describe que vive hasta los 6 años, pero prácticamente a los 2 años ya presentan muchas enfermedades degenerativas y neoplásicas, y yo creo que la verdad es que a los 2 años ya podemos considerarlos como pacientes gerontes. Normalmente el diagnóstico lo hacemos con ultrasonido, para lo cual se tiene que sedar al paciente en ocasiones, ¿no? O yo creo que casi siempre no toleran tanto una sujeción como la que se ve aquí en la fotografía, y tampoco toleran que se estén tocando. Entonces, el diagnóstico tenemos que hacerlo con un ultrasonido bajo sedación. Y creo algo muy importante destacar, que aquí tendríamos que tener en consideración que si no se atiende pronto, se puede presentar, por ejemplo, pérdidas importantes de sangre que pongan en riesgo la vida del paciente. La necrosis avascular de los miembros de las extremidades es también una situación común. La verdad es que se presenta mucho más de lo que quisiéramos, mucho más de lo que quisiéramos, y ¿no? Se presenta principalmente porque se enreda un pelo, un hilo, en las partes distales de los miembros locomotores, y los propietarios se dan cuenta ya cuando el paciente presenta un cambio de coloración evidente y cuando hay necrosis del tejido, ¿no? La evolución incluso es rápida. O sea, hablamos que, ¿no?, los propietarios adquieren un erizo o lo veían bien el viernes y para el domingo ya está así la patita, ¿no? Entonces, generalmente acaban en amputación, y aquí nuevamente les cuento una experiencia. Tuvimos un caso muy lamentable donde amputamos el miembro derecho el miembro torácico derecho de un paciente, y y durante la recuperación de la amputación, el paciente empezó, creemos que por dolor neuropático, a morderse el miembro izquierdo, y entonces también se le necrosó, ¿no? Y fue una situación donde desafortunadamente acabó en eutanasia, a pesar de tener manejo del dolor de ese paciente. ¿Vale? Entonces, como les comentaba, muchas de estas situaciones, tal vez cuando empiezan, son situaciones que tal vez no requerirían o no requieren de una clasificación grado 1 en el manejo de urgencias, pero son situaciones crónicas que de repente se agudizan, ¿no? Y que justamente ya cuando se agudizan es cuando los propietarios
perciben que algo está mal, perciben que el paciente pues ha dejado de comer desde, no recuerdan hace cuánto, o ¿no? que presentan lesiones muy severas, y es cuando ellos pueden acudir ya a una situación de urgencia, ¿no? O acuden al hospital diciendo que es una urgencia, que en el mejor de los casos, a lo mejor todavía estamos a tiempo, pero desafortunadamente muchos ya se presentan con cambios importantes que comprometen la vida del paciente, ¿no? Entonces es cuando nosotros tenemos que actuar de manera inmediata, ¿no? Algunos de las situaciones que les presenté pueden acabar en una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Que al igual que como haríamos con perros y gatos, lo importante es dar soporte respiratorio, soporte cardíaco y soporte circulatorio, ¿no? Tal vez intubando al paciente, ¿no? O haciendo una traqueostomía, que difícilmente se puede intubar, digamos, de manera a ciegas, ¿no? Conejos y cuyos es difícil intubarlos y muchas veces, si no se tiene el entrenamiento suficiente, pues bastaría con ponerles mascarillas de oxigenación para darles un soporte respiratorio, ¿no? Cuando existe algún arresto cardíaco o paro cardíaco, tenemos que iniciar con compresiones, ¿vale? Y donde se tienen que controlar la fuerza con la que hagamos estas compresiones, a lo mejor únicamente utilizando el dedo pulgar y el índice, haciendo movimientos como muy gentiles, ¿vale? Ha tocado también ver situaciones donde están haciendo reanimaciones a pacientes de exóticos a fauna y de repente se escucha que pues una costilla se fractura, ¿no? O que de repente ya tiene sangrado hemoptisis o epistaxis porque se hizo un manejo demasiado brusco y pues favoreció a una ruptura de órganos. Y por último, la terapia de líquidos tiene que ser como parte importante del tratamiento, ¿no? Hablábamos justamente que, al igual que como perros y gatos, se tiene que calcular una terapia de mantenimiento donde normalmente una constante es que se calculan de 40 a 100 mililitros por kilo al día y así como serían perros, calcular también el porcentaje de deshidratación para dar una terapia de reposición, ¿vale? Los cuidados críticos, como le comentaba hace un momento, pues incluyen la terapia de líquidos, que puede ser que tengamos algunos accesos intraóseos o intravenosos, pero preferentemente cuando el paciente esté estable se tendrá que cambiar una terapia oral. No se tiene que dar oxigenación al paciente, como lo comentábamos hace un momento, tal vez con mascarillas, si no se pueden intubar, que yo creo que a veces es lo más fácil. Tenemos que tratar de mantener a ese paciente cómodo, calentito, ¿no? Con termoterapia. El uso de incubadoras es excelente para ese tipo de pacientes, pero que si no se cuentan con ellas no tendrá que ser una limitación. A veces placas térmicas con muchas reservas porque pueden causar quemaduras. Por ejemplo, calentadores ambientales pudieran también favorecer a que el paciente esté cómodo, a que el paciente tenga una normotermia. Y también tenemos que asistir a la alimentación, que ahorita si quieren podemos abundar un poco más en ello, ¿no? Los sitios de accesos venosos pudieran ser los mismos que en perros, ¿no? Por ejemplo, tanto en cuyos como en conejos, hurones y erizos, la vena cefálica puede ser como la principal, pero existen otras tantas, ¿no? Como la safena lateral, la femoral. La verdad es que pasaron una ocasión que hicimos una cateterización de un erizo en la vena femoral y presentó un sangrado muy profuso. Creemos que seguramente durante la colocación del catéter, pues desgarramos el vaso sanguíneo y la verdad es que creo que controlar ese tipo de hemorragias puede ser difícil. En los conejos está reportado, y creo que seguramente muchos de ustedes han visto, que la vena marginal de la pina puede servirnos para realizar terapia de líquidos. La verdad es que yo tengo malas experiencias que no me ocurrieron a mí, pero conocí a esos pacientes, al menos 2 pacientes que se necrosó la oreja, justamente por hacer el acceso venoso por la vena marginal, ¿no? La verdad es que no me gusta y también son venas que se pueden como colapsar muy fácilmente. Y si pensamos que la vía intraósea puede ser una opción, pues la mayoría en el húmero o en el fémur proximal pueden servir bastante, ¿vale? Tenemos aquí justamente un esquema de dónde se hace la colocación de un catéter intraóseo. Es una situación que requiere obviamente de sedación del paciente, de manejo del dolor, que como cualquier otro procedimiento médico no está exento de que se presenten incluso émbolos de hueso, por ejemplo, y que afecten la vida del paciente, ¿no? Se pueden utilizar terapias de líquidos
subcutáneas cuando sea la única opción, cuando no tenemos como tal vez la fortuna o el entrenamiento para poner un catéter, se pueden utilizar justamente el pliegue de la región cervical para hacer colocación de suero para un subcutáneo, que ¿no? igualmente tiene algunas desventajas. Puede presentarse necrosis dependiendo de qué tipo de líquido se utilice en esa zona, y que a lo mejor es una zona donde no más de 20 o 30 mililitros se pueden colocar, al menos en conejos de talla grande, ¿no? Ya hablando de cuyos o de erizos, la verdad es que el volumen es mucho menor el que se puede colocar de manera subcutánea, ¿vale? Y pues creo que me apuré un poquito porque veo que me está comiendo el tiempo, pero bueno, al final, ¿qué podemos rescatar de esta charla? Creo que los que han trabajado con pacientes con perros y gatos seguramente se habrán dado cuenta que el manejo de urgencias no es tan diferente al como se haría en cualquier otra especie, ¿no? Únicamente con estas adecuaciones de anatomía y de fisiología con los pacientes no convencionales, ¿vale? Desafortunadamente no existen como evidencias suficientes para realizar recomendaciones de qué es lo que se tiene que hacer específicamente, ¿no? Pero sí tenemos que tener como entendido de que el entrenamiento y la lectura, sobre todo de lo que se hace en perros, que es donde está más descrito, es lo que podemos extrapolar a medicina de fauna, ¿vale? Son situaciones que a lo mejor requieren como de material y equipo especializado, por lo tanto, si nosotros queremos hacer o abordar estos casos, tenemos que hacer una inversión de un espacio exclusivo, de equipo, ¿no? Y de material incluso exclusivamente para fauna, y que desafortunadamente en la medicina de urgencias en mascotas no convencionales puede ser difícil, incluso frustrante, ¿no? Se han descrito, hay varios artículos descritos donde a lo mejor el éxito de supervivencia es poco, a veces nulo, ¿no? Y al menos, por ejemplo, en uno de los artículos que estuve citando, o sea, de 15 conejos, tal vez 7 presentan como esta perfusión normal, ¿no? Una vez que se hayan hecho las maniobras de resucitación, pero la mayoría tienen complicaciones o tienen una sobrevida de algunas horas únicamente, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que tener en consideración, ¿vale? Pues les agradezco a todos su atención y por ahí les dejo mi contacto por Instagram. Si tienen alguna duda o si quieren como que les comparta alguna información, lo pueden hacer por este medio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Noar. La verdad es que una plática súper completa, concisa, y la verdad es que nos aportaste muchos tips para el manejo de las urgencias. Tenemos algunas preguntas, entonces te las voy a ir leyendo, ¿sale? La doctora Montserrat pregunta, ¿qué acciones en específico se deben de realizar en los diferentes tipos de choque? Ok, muchísimas gracias, Montserrat, por tu pregunta. Yo creo que al final tenemos que tener en consideración que, por ejemplo, al menos en cuyos y en conejos, el principal choque que se puede presentar es un choque de distribución de líquidos, ¿no? O un choque hipovolémico, dependiendo el caso que se presente, ¿no? En ese caso, siendo así como las principales causas de choque, ¿no? Y esto es muy importante, de hecho les puse la principal enfermedad como éstasis gástrica y alteraciones intestinales en cuyos y conejos, porque puede ser que exista un secuestro tanto de líquidos como sanguíneo cuando hay una enfermedad intestinal. Entonces, lo que tendremos primero que hacer sería una evaluación del paciente, ¿no? Y empezar con una terapia de líquidos agresiva. Puede ser que por aquí incluso, sabía que por aquí podría pasar esa pregunta, se ha descrito como este protocolo de resucitación en conejos, ¿no? Y en cuyos, donde se tendrían que pasar soluciones hipertónicas cristaloides principalmente para poder aumentar la volemia, ¿no? Y poder sacar de paro a un conejito. Incluso puede ser que muchas de las recomendaciones pues sean recomendaciones donde no contamos con estos líquidos, ¿no? Desafortunadamente. Pero, ¿no? Podemos como adecuarla a lo que tengamos en el consultorio o en el hospital para poder realizar una adecuada resucitación, ¿no? Una resucitación no solamente conlleva de sacar del choque al paciente, sino también evaluar la presión, corregir tal vez un déficit de deshidratación y tener una termoterapia agresiva. Y con esto me refiero a que si tenemos una incubadora, ponerla a unos 32, 35 grados y poder realizar
las maniobras compensatorias posteriormente a este protocolo, digamos, de resucitación por choque en conejos, ¿no? En erizos, la verdad es que es difícil incluso cuando están en choque, ¿no? Y puede ser que a lo mejor algunos protocolos que conllevan fármacos, como por ejemplo atropina, adrenalina, pues no están como incluso bien evaluados, y puede ser, por ejemplo, que en los conejos, ¿no? Las atropinas, no nos, la atropina no nos sirva porque cuentan con atropinasas, ¿no? Entonces, lejos de dar un beneficio, pues realmente no estamos haciendo nada por ese paciente, ¿no? Yo creo que la terapia de líquidos agresiva, Montserrat, sería como la principal herramienta que podemos utilizar en pacientes con choque. Muchas gracias, Anuar. También María Fernanda Rosas pregunta, ¿de cuánto tiempo hablamos en caso de encefalitosum coniculi, de desarrollo con signos y la fatalidad? ¿Podría ser de horas? Ok, muchísimas gracias, María Fernanda, por tu pregunta. Desafortunadamente, digamos que en el caso de encefalitis conícula, lo más importante es contar con el diagnóstico, ¿no? Eh, en México, anteriormente se mandaba a IDEX un PCR, pero la verdad es que sale caro, el diagnóstico puede ser, digamos, tardado, ¿no? Y eso se los comento porque hace poco una propietaria desde Cancún me mandó una muestra para poder hacer el diagnóstico. Pensábamos mandarla a EX, pero al final encontramos quién nos montaba el PCR y la verdad es que pues, fue mucho más barato incluso, ¿no? Entonces, la verdad es que desde que se presentan los signos hasta el cuadro de la muerte del paciente pueden pasar meses, ¿no? Obviamente, pues depende mucho de lo que decida el propietario, ¿no? De los signos que veamos para una correcta, un correcto manejo y tratamiento del paciente. Puede ser que, y a veces esto es lo que pretendemos normalmente con cualquier paciente neurológico o sea, cualquier caso neurológico con conejos, es primero descartar si existe encefalitosoma o no. Si no existe encefalitosoma, pues buscar otras opciones diagnósticas, incluso irse por herramientas diagnósticas avanzadas como una tomografía, por ejemplo, una resonancia, pero si ya se evidenció la presencia de encefalitosoma, pues tenemos que hacer no solamente el diagnóstico de la gente, sino, como les comentaba, es un agente que puede afectar hígado, riñón, los ojos. Entonces, si vemos también que hay lesiones en otros órganos, que estábamos cruzando por una insuficiencia eh, eh, hepática, renal, ¿no? Pues lo preferente sería, pues, darle calidad de vida a ese paciente o definitivamente decir, ¿sabes qué? A pesar del tratamiento, creemos que este paciente tiene un mal pronóstico y lo mejor sería eutanasiarlo, ¿no? Y me tocó justamente, tal vez justo el paciente del video que les enseñé de encefalitosón, llevábamos 3 semanas con el tratamiento, ¿no? Que se indica febendazol a una dosis de 20 miligramos por kilo durante 21 días, durante 21 a 28 días, y la verdad es que no estamos viendo ningún efecto, ¿no? Decidimos eutanasiarlo, ¿no? En horas la verdad es que no creo que se presente, ¿no? Más bien es como un problema, por así decirlo, degenerativo, y no creo que sea tan agudo como para que el paciente fallezca, ¿no? La fatalidad, pues mira, es una situación grave, ¿no? Como pudiste ver, el paciente presentaba signología neurológica muy severa, ¿no? Entonces, me parece que digamos, los efectos y las consecuencias de encefalitis a veces no solamente son meramente neurológicas, sino que puede haber, incluso si presentan síndrome vestibular, puede haber úlceras corneales, puede haber, como en el caso del paciente que les enseñé en el video, lesiones en la boca, en el cráneo. Entonces, definitivamente es una situación muy lamentable. Muchas gracias, Anuar. También Carla Gamiño pregunta, doctor, cuando un conejo tiene mucho gas acumulado, aparte de la cirugía, ¿cuál sería otra opción para eliminarlo? Había escuchado que podía ser un enema. ¿Es correcto o existen más opciones? Ok, muchas gracias, Carla, por tu pregunta. Yo creo que aquí también es importante el diagnóstico. Si el gas está contenido en intestino, la verdad es que la cirugía incluso está contraindicada, ¿no? Cuando existe distensión gástrica, es ahí cuando podemos pensar en que se puede hacer una cirugía, pero principalmente creo que tendremos que hacer estudios con medio de contraste para evidenciar si existe o no, por ejemplo, un cuerpo extraño en el estómago que pueda como
tomar la decisión de si entrar a la cirugía, ¿no? Si no es así, la verdad es que muchas veces el tratamiento farmacológico puede ser eficaz y adecuado, ¿no? El uso de sustancias que nos ayudan a romper la tensión superficial del gas, como por ejemplo la dimeticona, puede ayudarles, pero también procinéticos para estimular el tránsito gastrointestinal, que ese gas, si bien no pueden eructar, pues puede salir por otra zona, ¿no? Por otra región. Y los enemas, la verdad es que no lo recomendaría. No lo recomendaría porque creo que desafortunadamente, o sea, más bien si pensamos que el gas está ya en la última porción del intestino, a lo mejor pues podría ser que salga de manera esporádica, ¿no? No es necesario un edema, pero sí procinéticos. Eso sería como parte muy importante de la terapia en pacientes que presentan éstasis gástrica. Ok, perfecto. María Fernanda nuevamente pregunta que si se les puede proporcionar también para intoxicación carbón activado y si es así, ¿en qué cantidad? Ok, muchísimas gracias de nuevo, María Fernanda. Sí, en caso de intoxicación, incluso no solamente por intoxicación, sino también en pacientes que presentan éstasis gástrica, particularmente de cuyos y de conejos, se puede dar carbono activado como parte de la terapia, pensando en que puede haber una probable disbiosis y que esa disbiosis, favoreciendo la presencia de clostridrios, entonces, justamente para evitar la enterotoxemia, el carbono activado pudiera ser una parte del tratamiento, o sea, no solamente para intoxicaciones, sino también en disbiosis. Y normalmente, no recuerdo si hay una dosis específica para conejos y para cuyos, se opta por una cantidad más que por una dosis, que puede ser como de 1 mililitro de carbón activado en caso de que tengas la preparación él, 1 mililitro por kilo, ¿vale? Pero igual María Fernanda, dame oportunidad de checar, porque tal vez si hacemos una buena revisión, seguramente sí encontramos ahí la dosis. Ok, muchas gracias, Anor. Vamos con una más y después, no sé si Rubén haya preguntas en Facebook. Sí, Dani, tenemos algunas, pero ahorita, si quieres, damos la prioridad a los que estamos con Zoom y hacemos algunas de las que están aquí en Facebook. Sale. Vamos con otra de Samara. Pregunta que qué abordaje quirúrgico se prefiere para la laparotomía, exploratoria en hurón. ¿Qué tal, Samara? Pues mira, el abordaje, o sea, si te refieres como a cómo prepararlo previo a la cirugía, o sea, el protocolo anestésico puede ser realizado con 3 agentes disociativos y benzodiazepinas, por ejemplo, y mantener la sedación con isoflurano, ¿no? Como en cualquier paciente. Y la técnica laparoscópica la haríamos igual que en perros y en gatos, ¿sabes? No hay como alguna situación en particular que pudiera como hacer diferente este abordaje quirúrgico. Gracias, Anor. Matías Ignacio pregunta que en el caso de realizarle un examen hematológico a un mamífero pequeño, ¿cuántos serían los mililitros rutinarios de sangre a retirar? Ya que me imagino que al ser tan pequeños, las cantidades cambian. Y tal vez la doctora Daniela podría darnos mucha más información al respecto. En general, se establece que el 1% del peso corporal puede ser como la cantidad máxima para obtención de volúmenes sanguíneos en animales pequeños. Generalmente con los laboratorios con los que trabajo me piden 1 mililitro y tal vez ese mililitro puede ser que 250 microlitros sean destinados para el hemograma y el resto para la bioquímica, pero todo dependerá con qué tipo de analizador trabajen, ¿no? O sea, realmente es muy pequeño el volumen, afortunadamente, pero también tenemos que tener en consideración cuál sea como la situación con el laboratorio con el que trabajes. Y no sé si la doctora Daniela tiene algún comentario al respecto, tal vez. Bueno, pues usualmente para empezar los contenedores en los que solicitamos ese tipo de muestras, sobre todo en pequeños mamíferos, ¿sabes? Son los microtainer, ¿no? En el mercado existen pues microtainer del color morado que es CDTA, el rojo y el verde de Parina.
Pero también depende mucho de cómo tú estés acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con un doctor que lo que hace es heparinizar su jeringa y toma la muestra y ya cuando me manda la muestra al laboratorio ya me manda los frotis hechos porque bueno, sabemos que la heparina llega a interferir con las tinciones y usualmente alcanza muy bien 500 microlitros, 700 microlitros. También depende mucho del laboratorio, como dice el doctor Anuar, pero bueno, también sería una opción. Definitivamente, yo a veces lo que hago también es empanizar jeringas y a veces, incluso si no tengo como los microtiners o tubos Eppendorf, ¿no? Las entrego así en jeringas. La verdad no es una buena práctica, definitivamente, pero todo depende igual de la situación en la que esté. Yo ofrezco servicio en diferentes hospitales, no estoy como fijo en un solo lugar y a veces no se cuentan con las herramientas, ¿no? Pero creo que como parte de mi práctica es contar siempre con microtimers, ¿no? Para justamente ese tipo de situaciones, ¿no? Ya pacientes menores hablando, por ejemplo, canal, bueno, de aves, por ejemplo, de reptiles, de anfibios, a veces la verdad es que sabemos que no nos podemos dar el lujo para tomar esa cantidad o ese volumen. Ok, muy bien. Y vamos con una más de Dani Real. Dice, ¿a qué se debe que un cuyo se comenzara a comer, entrecomillado, su miembro, o sea, su miembro, supongo que la pata, y qué hacer en ese caso? Ok, Daniel, una pregunta bastante interesante. Puede ser varias cuestiones, ¿no? Dolor neuropático, incluso alguna neoplasia, ¿no? Y empiezan a presentar esta conducta de mutilación por dolor, alguna infestación por ácaros, como les comentaba, incluso muchas veces empiezan a tener prurito, como se empiezan también a lamer o a morder una zona hasta que se la necrosan, pero su pata es muy interesante, ¿sabes? Yo descartaría tal vez con estudios radiográficos alteraciones importantes en el hueso que pudieran ser neoplasias o incluso pensar en algún dolor neuropático podría ser otra opción. ¿Qué hacer en ese caso? La verdad es que primero pensaría en tener un diagnóstico certero para poder eliminar el problema de raíz, ¿no? Te comentaba incluso estudios de imagen para empezar, ¿no? Pero pensar también que es una situación de comportamiento que sería muy raro, ¿no? Habría que ver opciones para eliminar ese comportamiento. Ponerle un vendaje a la pata, ¿no? Colocarle algún collar cervical, algún collar isabelino para que no pudiera tener acceso a esa patita. Que la verdad es que a mí no me encantan los collares cervicales en mis pacientes, ¿no? Tal vez a otros colegas les ha ido bien, pero los veo como más estresados, dejan de comer y la verdad es que no me gusta utilizarlos. ¿Vale? Muy interesante ese caso, Dani Real. Ojalá nos pudieras comentar qué viste con ese paciente. Bueno, ahora, Rubén, si quieres hacer algunas preguntas de Facebook. Sí, Dani, muchas gracias. Doctora Noar, preguntan por acá en Facebook, Eduardo León, ¿qué linfonodos son palpables en los pequeños mamíferos? Pues principalmente tanto en conejos y en hurones y cuyos vamos a poder palpar los axilares, los inguinales y los popliteos. Los mandibulares o los submandibulares realmente no siempre se pueden detectar, pero está reportado que pueden ser, ¿no? Y al igual que con cualquier otro mamífero, tendremos que no solamente conocer la localización, sino también las características. Y esto es algo importante porque tanto en cuyos, hurones y en conejos, puede haber como un almacenaje perinodal de grasa. Entonces, si sentimos linfonodos aumentados de tamaño, pero suaves y desplazados a la palpación, puede ser que se asocie a este tipo de depósitos de grasa, bueno, de acumulación de grasa. Muchas gracias, Doc. Otra pregunta por aquí interesante, Karen Torres. Gracias por la plática, doctor. Una pregunta, ¿se pueden realizar manejos en erizos y conejos con solo anestesia química, ya que no contamos con inhalada? Si es así, ¿cuál utiliza usted? Gracias. Y justamente por ahí también veía que en Zoom había una respuesta muy similar. Les estoy presentando ahorita en la pantalla, no sé si la vean, protocolos de sedación. Yo creo que uno de los más utilizados, aunque no el más seguro, es, bueno, si no cuentas con anestésicos inhalados, es justamente ese, ¿no? Isoflorano, donde se tiene que colocar a los pacientes en contenedores plásticos
que tengan orificios de ventilación y hacer una inducción con un porcentaje alto de gas. Estamos hablando de hasta el 5% para poder saturar esa cámara de inducción. Pero podemos utilizar benzodiazepinas y opioides. La verdad es que a mí uno de los que más me gusta y que incluso digamos que es muy conveniente por los efectos de sedación, los efectos relajantes que causa, es midazolam, que pueden ser en la mayoría de estas especies de 0.25 hasta 1 miligramo por kilo de peso. Y la verdad es que tenemos buenos resultados, ¿no? Y podemos también utilizar algunos opioides desde 0.05 miligramos como butorfanol. La verdad es que este no me encanta tanto. Podemos utilizar dexmedetomidina, ¿no? como un agente de sedación rápida, porque la principal ventaja es que se puede revertir, ¿vale? Y también logramos buenos efectos, podemos lograr posicionar, para un estudio radiográfico, podemos lograr realizar un estudio ultrasonográfico con la dexmedetomidina, pero siempre, siempre, siempre con un adecuado monitoreo del paciente. Muchas gracias, doctor. Vamos por una última pregunta por acá de Facebook. Pregunta Jorge Luis Neira. Excelente charla. Causa de absceso submandibular y cómo lo maneja. Gracias. Ok, principalmente se presenta en cuyos y en conejos, como lo comentaba en la plática, puede ser altamente asociado a un crecimiento exacerbado de las raíces dentales que destruyen la mandíbula. Hay una comunicación de la boca hacia el espacio submandibular y entonces están viajando las bacterias de la boca hacia ese espacio. Hay que tener mucho cuidado con esos abscesos. La verdad es que son difíciles de tratar, en primera porque la mandíbula, y entonces va a haber siempre una constante comunicación. Lo que se prefiere hacer es retirar el absceso, tratando de retirar la cápsula por completo. De ser posible, podríamos realizar colocación de perlas de polimetilmetilato directo al hueso para poder controlar la infección hasta cierto punto, o si no se puede, marsupializar esa zona para que el absceso tenga un drenaje adecuado. La verdad es que, por ejemplo, en la foto que les enseñé del paciente con un absceso así de grande, pues sabemos que es un mal pronóstico. La verdad es que incluso aún tratando con antibióticos eso va a resolver. Ahora, es importante la antibioterapia, porque como les comentaba, al final es para que existan infecciones en otra parte del cuerpo. Entonces, sí tratarlos con antibióticos, con desinflamatorios, me parecería que sería, desinflamatorios y analgésicos sería imperante para cualquier paciente de fauna, pero más en esta situación. Y te digo, es como un abordaje integral, ¿no? Ver si existe o no, por ejemplo, una lesión en la mandíbula por sobrecrecimiento de los dientes. Si no es así, pues a lo mejor es un absceso causado por otra causa que es muy difícil, pero retirar la cápsula completa, dar antibiótico, desinflamatorios y pues darle un seguimiento constante a ese paciente para saber cómo está evolucionando. Listo, doctor. Pues ya se acabaron las preguntas. Ya no tenemos mucho tiempo. Dani. Muchas gracias, Anuar, por estar con nosotros hoy. La verdad es que una plática súper enriquecedora. Y bueno, esperamos que en el futuro podamos contar de nuevo con tu presencia. La verdad es que todos quedamos muy satisfechos y también muchas gracias a todos por asistir, tanto en Zoom como en Facebook. Entonces, bueno, pues, de nuevo muchas gracias, Anuar. Muchísimas gracias a ti, ¿no? Y de verdad espero que lejos de hacerlos o confundirlos, haya quedado muchas dudas. Como les comentaba, hay muchas cosas que nos falta por explorar, por aprender, por aplicar a veces, pero pues a sus órdenes, ¿no? Ahí tienen mi contacto de Instagram, donde pueden mandar mensajitos en caso de que tengan alguna duda. Muchísimas gracias a la doctora Daniela y al doctor Rubén por la invitación. Muchas gracias, doctor Anuar. Muchas felicidades por tu conferencia. La verdad que estuvo súper interesante. Dani, muchas gracias por tu apoyo, como siempre. Samantha también que anda por ahí apoyándonos. Y bueno, pues nada más comentarles que la siguiente conferencia pues va a estar expuesta en Facebook en el día de mañana. Vamos a ponerla en redes sociales. Vamos a hablar sobre cómo se hacen las necropsias de huevo, ¿sale? Entonces va a ser un tema ahí súper interesante. A los que les gusten las aves, pues va a ser ahí un tema interesante para aprender.
Doctor, muchas gracias nuevamente. Les recomendamos a todos seguirnos por redes sociales para que se enteren de las nuevas conferencias que vamos a estar haciendo, de los cursos que estamos organizando. Y pues bueno, sin más, me despido. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Y les enviamos correo brevemente para hacerles llegar la conferencia y el link de la grabación de la conferencia del doctor Anuar. Dani, doctor Anuar, muchas gracias y nos vemos Hasta pronto. luego a todos. Hasta luego, Gracias. muchas gracias. Bye.